poner la grabación por cualquier cosa, que haya un respaldo. Bueno, pues a lo mejor algunos no me conocen, algunos a lo mejor no conocen a Alexa. No sé si alguien ya ha estado aquí en otros webinarios conmigo o es primera vez. Pónganme en el chat si son primera vez o si ya han estado en otros webinarios para saber, para estar familiarizadas con ustedes. Primera vez, Elizabeth. Ok, muy bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Veo que hay aquí varios de primera vez. Pues bienvenidos. Si no nos conocen, yo soy Kenia Díaz, soy especialista en el área comercial y déjenme ajustar aquí las pantallas para que se quede grabado esto. Bueno, como les decía, yo soy Kenia Díaz, soy especialista en el área comercial y tenemos hoy, después de mucho insistirle, tenemos hoy aquí a una persona que ha sido parte de el éxito de muchos de nuestros programas de implementación en empresas y es Alexa. Alexa es una persona especialista en la parte de reclutamiento, de saber, de conocer eh, todos esos aspectos indispensables para tener personal comprometido, para crear equipos que realmente sean competentes. Alexa es excelente para esto. Entonces, vamos a, lo que hicimos, la dinámica que vamos a tener el día de hoy es que nosotros les pusimos en Facebook y en Instagram, en nuestras redes, que nos dejaran todas sus preguntas. Y más o menos lo que vamos a hacer es que Alexa va a ser como una consultoría gratuita hoy aquí para todos los que dejaron sus preguntas y que puedan llevarse herramientas. Por supuesto, si ustedes no dejaron sus preguntas, pues por supuesto pueden ir poniéndolas en el chat eh, para que Alexa pueda respondernos algunas dudas que tenemos, ¿no? Entonces, voy a abrir acá mi acordeón. Ok, como acabo de comentar, pues yo soy especialista en la parte comercial y una de las preguntas más frecuentes de nuestros clientes, Alexa, es la parte de cómo hacer para que los vendedores se queden en la empresa. Tú sabes que ventas es un área que a veces hay muchísima rotación, pero yo me he dado cuenta, pero tú nos vas a ampliar este tema o nos vas a explicar un poquito más el porqué de este fenómeno. Me he dado cuenta que hay empresas donde los vendedores duran más tiempo, es una base de vendedores más estable que otros, ¿no? Hay otros donde hay muchísima rotación. Entonces, desde tu perspectiva, Alexa, y desde tu experiencia, eh, ¿qué es lo que influye para que un vendedor eh, permanezca dentro de la compañía? ¿Qué aspectos influirían? Y para fidelizarlo, para más que retener personal, fidelizar al personal, ¿no? Que no es lo mismo retener que fidelizar. Entonces, para irnos modernizando un poquito con estos términos, porque antes utilizábamos mucho la parte de retener, ¿no? Pero vamos a ampliar un poquito esto. No sé si nos puedas apoyar con esta duda. Claro que sí. Un gusto a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Kenia, por la invitación. Después, efectivamente, de mucho tiempo se logró. Y bueno, es importante que ustedes visualicen un cuadrante, no únicamente para el área de ventas, sino muy general para todo tipo de perfiles, ¿ok? Este cuadrante lo vamos a dividir en su imaginación, si lo quieren ver así, en antes de pandemia, después de pandemia, generaciones antiguas y millennials, ¿ok? Estos son los 4 cuadrantes que ahorita influyen mucho en un tema
de recursos humanos. Sí, Hablando de antes y después de pandemia, muchas cosas en el área de ventas se movieron, ¿no? Hablando específicamente de este perfil. ¿Por qué? Porque estábamos muy acostumbrados anteriormente a que en el área de ventas era ventas canvaseo, era ventas campo, era ventas calle, y después de pandemia esto revolucionó. No únicamente en el aspecto de que ya vemos todo de manera digital. Actualmente, ahorita yo no los conozco presencialmente y estamos hablando de un tema digital, ¿ok? Mismo que se permea a todos los giros. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho el tema de e-commerce, es decir, ya no necesariamente se vende en un establecimiento, ya lo podemos hacer en línea, ya lo podemos hacer inclusive hasta desde un WhatsApp se hace un grupo, sí. y en este grupo pues la gente para comercios muy pequeños donde es un producto completamente tangible, pues se pueden ir haciendo apartados, se pueden ir haciendo pues no sé, puntos de entrega, ejemplo, ¿no? O sea, realmente evolucionó mucho ese tema en el área de ventas. Ya si nos vamos a algo más business to business, pues hablamos de que en esta digitalización, pues ya las visitas ya no son visitas, ya son juntas vía Zoom. Los clientes, muchos de ellos ya se contactan a través de una manera digital, a través dejándonos un correo, un buzón, colgando campañas en internet, ¿no? Ujú. Esto es hablando de antes y después de pandemia. Hablando de generaciones antiguas a millennials, también la ideología y el chip de estas generaciones cambiaron. Antes estábamos, me incluyo porque tengo muchos años trabajando, aunque soy joven, pues me crié con esta ideología antigua, ¿no? Donde hay que ser muy constante, donde hay que estar muy insistente en ciertas cosas, estar tocando puertas y cosas así. Y los actuales, pues ya están más acostumbrados justamente a este tema digital, donde un celular, una llamada, un WhatsApp genera un contacto completamente diferente, ¿ok? Así es. Entonces, dentro de estos cuadrantes, la permanencia tiene mucho que ver en algo multigeneracional y adicional adaptable a la situación que estemos viviendo como empresa, porque también todas las empresas son diferentes. No es lo mismo hablar de un servicio tangible, hablar de un servicio tangible, ¿no? Un servicio tangible todavía puede llegar a tener un contacto presencial y un intangible, pues ya no tan necesariamente. Exacto. ¿En qué se basa, esta retención? Como les comentaba, es actualmente, como seres vivos, creo que es muy importante el tacto humano o el sentido de pertenencia. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se genera esta retención? Y aquí vamos a hablar, creo que de varios puntos que se pueden tocar dentro de un perfil de ventas. Es, uno, que haga match con la persona, porque si no lo hago, imposible tener una retención o fidelización de la persona. Es importante que dentro de mi perfil de ventas, la gente que está trabajando con ellas o con ellos pueda tener esta afinidad a las personas. ¿Por qué? Porque si yo no creo esa fidelización o ese contacto humano con las personas, difícilmente voy a poder generar empatía y por ende no voy a poder generar un compromiso en la persona. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Hablando de una persona grande, pues obviamente su sentido de pertenencia o de generación antigua, su sentido de pertenencia va más allá a que se sienta valorado por la empresa y muchas veces a que se le reconozca la experiencia que tiene. ¿Por qué? Porque si es una persona que está educada de manera antigua, eh, obviamente él se va casando con estas ideas que va permeando a través de su experiencia. Entonces, a ellos lo que les importa es que tú reconozcas lo que ellos saben y al reconocerlo no únicamente es como persona, sino también a través de un esquema salarial, a través de un esquema de compensación que realmente les sea redituable. Hablando un poco más a temas más millennial, pues obviamente el trato humano, como les comentaba, eh,
podría ser que generemos esta empatía. A los millennials son muy sentimentales, entonces es importante que les lleguemos a través del sentimiento, de que si vemos que lo vemos decaído, pues acercarte y a lo mejor, digo, no te vas a aventar toda una jornada laboral hablando con él, pero sí decirle: "Oye, te veo mal, dime qué pasa". Esta empatía apoya un poquito más. Veo aquí que me dicen: "Compártenos a su giro". Ah, okey, perfecto. No, Entonces les estoy pidiendo que nos compartan sus giros para que tú puedas sí, guiar así más es una parte. tu presentación, tu comunicación a lo que ellos hacen. Perfecto. Por ejemplo, vi que había de, manufactura. En manufactura, regularmente, pues la gente está más en campo, porque la manufactura, pues sí tiene que ir como un poquito más a las empresas. Tendríamos que llegar más específicamente al nicho que manufactura para poderte decir, mira, estas personas las podrías trabajar y dentro de lo multigeneracional, lo que les comentaba, ¿no? Saber cómo trabajar con cada una de ellas, porque mientras más grande la persona, a las personas más grandes o de generaciones más antiguas les gusta más que generes un reconocimiento hacia lo que sabes y en relación a los millennials, pues un trato más personalizado, algo más cálido, como si fuéramos amigos, tal cual, obviamente sin perder esta línea completa de que pues son jefe o patrón y subordinado, pero sí hacerles sentir que es importante en la empresa, porque muchas veces ahí es donde está tal cual la fuga, ¿no? De estas personitas. Claro, entonces tú dirías, Alexa, perdón que te interrumpa, ¿tú dirías que establecer un estilo de liderazgo distinto entre las distintas generaciones que hoy nos toca gestionar? Porque antes nos tocaba tener generaciones, equipos de generaciones muy homogéneos, ¿no? Ahora tenemos equipos de generaciones muy distintas, ¿no? Ya incluso pues hay chicos que están trabajando de 18, 19 años y en ese mismo equipo tienes gente de 50 o 60 años, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que como líderes tendríamos más que adaptar nuestro estilo de liderazgo o recomendarías para fidelizar a estas personas tener un estilo de liderazgo similar para todos? ¿Cuál recomendarías más? Eh, Se puede homogenizar con un tema de empatía para todos, ¿no? Hacerles ver que todos son importantes y de ahí partir un poquito más a lo personal, ¿ok? Es decir, sí va a haber una homogeneidad, perdón, hablando en el tema de que el estilo de liderazgo tiene que ser en el cual tú generes un vínculo con las personas. Eso es como lo Sí. común. ¿Ok? Sin embargo, ya yéndonos por personas, pues entonces sí ya tendrías que adaptarlo dependiendo a cada persona, porque, pues repito, no es lo mismo trabajar con una persona adulta, inclusive muchas veces con generaciones antiguas, y creo que muchas empresas lo pueden ver o se puede permear. Cuando juntamos a alguien chico con alguien grande y que a lo mejor el chico sea el jefe del grande, el grande se siente desplazado. ¿Por qué? Porque Exacto. obviamente su experiencia o lo que él aprendió en estos años no es que no sirva, no es. Perdón, te silencié, Alexa, sin darme cuenta. No te preocupes. Repito, cuando juntamos a estas 2 generaciones, muchas veces la persona adulta para ellos es molesto trabajar con alguien joven porque va a decir, o sea, esta persona que me viene a enseñar a mí. Y es donde les menciono que tienen que entender este cuadrante, porque después de pandemia todo cambió, todo evolucionó. Todo se hizo digital, todo es a través de pantalla, o digo, no todo, pero un 80% lo es, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de este tema, pues la persona adulta no conoce o no sabe o tiene que aprender lo que el joven sabe. Lo Claro. que actualmente se tiene que mover. Entonces, dentro de este choque generacional hay que intentar
entender a cada una de las partes y mejor, en lugar de hacer que se peleen, hacer que se entiendan, que la parte que tiene de experiencia la persona adulta o las generaciones antiguas, claro que funciona porque las bases son exactamente las mismas para vender. Sin embargo, hay que aprender a modernizarnos. Entonces, si los pones a trabajar juntos, o sea, hay cosas que pueden llegar a explotar de manera increíble. Claro, o sea, utilizar en el buen sentido las cosas positivas de ambas generaciones, ¿no? Tanto la innovación que traen ahora las nuevas generaciones, ese ímpetu que traes nuevo cuando estás ingresando al mercado laboral y esa proactividad que a veces se encuentra, más la experiencia de las generaciones anteriores, ¿no? Ok, muchísimas gracias por eso. Otra de las preguntas que nos hacían es, ¿qué es lo que tú has visto o desde tu experiencia eh, que afecta al reclutamiento? O sea, que las personas que se reclutan, que se integran al nuevo equipo, desde la parte de reclutamiento, ¿cuáles serían los errores más comunes que se cometen? Que a la hora de que ingresa estas personas que se contratan, no funcionan para el equipo o no tienen esta permanencia o no acaban siendo productivos. Ok, hablando, aquí igual lo podemos separar un poquito. Yéndome al tema de empresa, un error común es que las empresas no conozcan o no tengan bien perfilado lo que están buscando, ¿ok? Porque me puedes decir un vendedor. Vendedor hasta puedo ser yo, o lo puede ser hasta nuestros hijos o lo que sea, ¿no? Cuando quieren un permiso, pues al final del día hacen algo a conveniencia, ¿no? Claro. Em, Aquí justamente dentro de la empresa es no tener este perfil claro. A veces por la desesperación contratan solamente con respirar. Y no necesariamente tiene que ser así. Si yo soy la dueña de mi negocio y yo sé lo que funciona y se necesita para salir adelante, es importante que en un papel se escriba cuáles son las habilidades que tiene que tener, cuáles son no sé, los aspectos positivos que va a vender, qué conocimientos debe de tener. Inclusive hasta dentro de mi perfilamiento, pues obviamente vienen otros asegúnes que impactan directamente en mi personal. Entonces, este impacto también puede generar una rotación constante, es decir, el sueldo no es competitivo en relación a mi giro, Mm, las prestaciones que estoy dando no son las suficientes. Hay muchas empresas muy pequeñas que obviamente dentro de este crecimiento empírico que se tiene, no se les otorgan prestaciones. Y aquí también hablamos antes y después de pandemia, porque antes de pandemia no me importaba que no tuviera seguro social. claro, Actualmente sí. Actualmente es muy importante para la gente. ¿Por qué? Porque muchas generaciones jóvenes, pues obviamente al no tener Afore, al no tener algo fijo, pues se van a agarrar de los mejores beneficios que tengan, ¿no? Y una claro, generación antigua, pues obviamente entra su sentido de protección, proteger a mi familia, protegerme a mí. Entonces, si no contamos con estos aspectos en los cuales directamente impacta a mi personal, pues obviamente genera una rotación constante. Ahora, dentro de vendedores hay muchas categorías. Están los sí, vendedores que están a nivel mostrador, están vendedores, pues normales, se podría decir un poco administrativo y al final del día están los que son más corporativos, los business to business, ¿no? claro. También dentro de ellos hay ciertas categorías, ciertos conocimientos que debo de tener y muchas empresas, por ejemplo, jóvenes, no cuentan con este perfil, no llegan a este grado, sino simplemente ellos por su experiencia, por su eh, conocimiento contratan,
así de este me cayó bien y creo que puede funcionar y no llegamos a un perfil ideal y al final del día terminan chocando porque a lo mejor no era el perfil que ellos querían, porque esa es otra, ¿eh? O sea, Claro, de una plática se puede vender muy bien en un CV, pero también no es lo mismo hacer una entrevista con una persona que se dedica completamente al tema de reclutamiento, donde desmenuzamos más todas sus habilidades, a hacer una entrevista de manera empírica donde pues solamente me interesa saber si quieres o no el trabajo, tal cual. exacto, sí, y tienes mucha razón, algo que hablando de esta preparación del perfil del puesto que estamos solicitando, algo que yo les digo mucho a mis clientes, cuando contratas por urgencia, siempre acabas contratando mal, ¿no? Porque ya necesitas tanto a esa persona que prácticamente lo más aceptable que encuentres es lo que acabas aceptando. Entonces, siempre hay que tener una preparación para estar preparados para cuando venga esa necesidad, ¿no? O saber anticiparte un poco a esas situaciones para que puedas contratar con el tiempo suficiente sin tener que estar desesperado, ¿no? Sí, así es, Alexa. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos ponían, si alguien tiene alguna duda, como sé que a lo mejor aquí algunos no, algunos de los que están aquí no, no pusieron sus preguntas en nuestras redes sociales, si alguien tiene preguntas sobre estos aspectos, pueden irlas poniendo aquí en el grupo para que Alexa nos ayude con estas dudas. Algunos entraron ya un poquito tarde, pero les decía en un inicio que esto más que ser una exposición acerca de algo, es más como una asesoría que nos está regalando Alexa que para poder ayudarles a ustedes a que el talento que tienen sea mejor aprovechado, ¿no? Nos pone acá Leobardo, dice, las entrevistas por competencias, ¿qué opinas de ellas? En relación a las entrevistas por competencias, creo que es algo que todos deberíamos de hacer. Justamente ahí vamos al tema del perfilador. En el perfilador yo analizo las competencias, que realmente tengan las competencias que me está pidiendo o me está requiriendo la empresa como tal. Volvemos a lo mismo, muchas empresas que a lo mejor no tienen institucionalizado un área de recursos humanos, que a lo mejor no trabajan con una consultora, simplemente su entrevista se convierte en una plática para saber si te interesa o no te interesa trabajar. Exacto, Realmente no nos vamos más adentro de, sin embargo, mientras más adentro, mientras más profunda sea la entrevista, más voy a saber si empata o no empata. Estas funcionan más para perfiles administrativos hacia arriba, ¿no? Es decir, a lo mejor que tengo ya una pyme medio establecida donde trabajo con mayoristas, minoristas o bien empresas grandes, sí me funciona. Para perfiles muy chiquititos, ujú, no sé, ejemplo, ventas de mostrador. Ahí sí reviso competencias, obviamente la habilidad de vender. Sin embargo, su entrevista es más ligerita porque seguramente el perfil de la persona es más pequeño. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo eh, trabajar con alguien que ha aprendido empíricamente y a lo mejor no tiene los estudios y digo, no en el aspecto de denigrar a ninguna persona, pero no es lo mismo tener un vendedor industrial que tiene que tener ciertos conocimientos para poder vender a total, alguien que va a estar en mostrador, que a lo mejor empíricamente puede aprender y de manera más rápida porque es un producto más pequeño. Entonces, exacto. todas tienen competencias, todas las entrevistas se deben de tener por competencias. Sin embargo, lo ligero o irte a la yugular de la persona, eso va a depender completamente del perfil y completamente de las habilidades que yo necesite. Exacto, sí, muchas gracias, Alexa. Sí, tienes toda la razón. Aún dentro de la búsqueda de vendedores hay diferentes niveles, por decirlo de cierta manera, ¿no? Tengo algunos clientes que son del sector automotriz
que un vendedor de ese sector necesita tener una ingeniería, necesita tener muchos conocimientos muy específicos, ¿no? Y hay otros que son, como mencionas, pues a lo mejor un vendedor demostrador que a lo mejor no requiere tanta especialización en el producto, ¿no? Y ahí hay que adaptarse a eso. Ahora, desde aquí voy a exprimir un poquito más tu conocimiento. Este, todos queremos como encontrar ese colaborador estrella, esa persona que va a llegar a nuestro equipo a hacer la diferencia, que nos va a enorgullecer como líderes, ¿no? Que uno dice, ay, es una satisfacción ser su líder, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿qué características has notado en los buenos colaboradores, cuando tú los estás entrevistando, que tú dices, o sea, este tiene esto, estoy casi segura, 90% segura, 80% segura de que este va a ser bueno o buena para esta posición? De manera general, ¿no? Porque sé que tú manejas eh, muchos aspectos de reclutamiento, o sea, no nada más para vendedores, nos estás apoyando aquí con la parte de ventas, pero sé que manejas para reclutamiento para distintas posiciones. Entonces, de manera muy general, ¿cuáles dirías que son como esas cualidades que si nuestra empresa no puede pagar por una asesoría contigo o que tú nos hagas el reclutamiento o no me lo autorizan o por la situación que sea, ¿qué debería yo de estar buscando si a mí como líder me toca entrevistar a algún candidato para mi equipo? Y, ¿qué debería de estar buscando? Dos cosas. Una, claramente que tenga los conocimientos para los cuales lo voy a contratar. Esto va acompañado obviamente de las prestaciones y que realmente estemos en rangos. Y punto número dos, que yo tenga afinidad. ¿Por qué? Realmente, si no hay afinidad, en algún punto van a explotar de un lado, ¿no? Mm, ¿A qué voy con esto? Supongamos que, no sé, yo, Alexa, quiero contratar a alguien. Yo, Alexa, me conozco y sé que soy muy platicadora, ¿no? Entonces, no voy a contratar o en algún punto puedo llegar a explotar con alguien que sea muy callado. Y no porque quiera que hable como perico, sino claro, porque dependiendo al giro en el que estoy, por ejemplo, en recursos humanos, sí necesito que hable. ¿Por qué? Porque va a entrevistar. No puedo tener una persona tímida, porque en algún punto yo le puedo decir, oye, al ser tan introvertido, olvidaste preguntar esto, olvidaste preguntar el otro, X y Y situación. Va a llegar un punto en el que ella o él se va a hartar de que yo esté atrás de él. ¿Por qué? Porque no tengo esa afinidad con él. ¿Por qué? Porque por más que lo intente desarrollar, a lo mejor contraté porque respira y porque lo necesito, pero claro. no lo contraté porque yo haya tenido esa afinidad con esa persona. Lo que les comentaba. Hay que, en este choque multigeneracional, hay que generar un compromiso y el compromiso actualmente se genera a través de tratos personales, ¿ok? Mm, Mientras más tenga ese sentido de pertenencia, mientras más contacto tenga con ese colaborador, más seguro va a generar un compromiso porque va a empezar a sentir que es, bueno, obviamente marcando una línea, pero va a sentir que me puede mencionar cualquier cosa mm, y yo no lo voy a regañar, yo lo voy a orientar, ¿ok? Entonces, la afinidad claramente es una, los conocimientos claramente es otra, y pues la afinidad la voy a lograr, obviamente teniendo contacto con esta persona. Eso es lo que puede llegar a hacer que una persona explote. ¿Cuántas veces no han visto en sus empresas, no hablando del área de ventas en general, que una persona, una vez que genera un vínculo con su supervisor, y no hablando de una relación, claramente, sino genera un vínculo armonioso con un supervisor, con un líder, con un gerente, perdón, llámese la posición que sea más grande que él, empieza a sentirse pertenecido a la empresa
se pone la camiseta, que es un término ya bastante, conocido y trillado por todos nosotros, que queremos que la gente se ponga la camiseta, y muchas veces hasta puede llegar a tocarnos que, ellos mismos se sientan como si fueran dueños de la empresa, y nos puedan ellos mismos llegar a decir: "No, ¿sabes qué? Este sí, no, este no". ¿Por qué? Porque existe ese trato, personal con el cual yo me voy a vincular y voy a generar este compromiso. Hablándolo desde primera instancia, como les comentaba, en la entrevista es que yo me adapte a él o que pueda ver que tenga esa adaptabilidad a lo que yo necesito y que tenga los conocimientos necesarios. Ok, muchas gracias. Y siguiendo por esta línea, eh, desgraciadamente, cuando uno mismo hace el reclutamiento y no tienes el apoyo de un experto, ya sea que seas como dueño de una empresa, porque digo, en estos años de trayectoria que tengo, me ha tocado ver desde el que prefiere ahorrarse el pagar un reclutamiento especializado y cree que la secretaria puede hacer el reclutamiento, lo cual pues depende de la posición, ¿no? Que se esté buscando, pero hasta empresas que de verdad dicen, bueno, esta es una posición importante, hay que invertir lo que tenga que invertir para que la persona que llegue del resultado que estoy buscando, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿qué tanta diferencia logra ser el tener al colaborador correcto en tu equipo? ¿Qué tanta diferencia puede hacer esta persona en tu equipo de trabajo? Pues la diferencia que puede haber es justamente minimizar un tema de rotación. A veces, digo, no sé las demás consultoras cómo lo realicen, pero a veces es importante desde el día uno que conoces a tu cliente, entender cuál es su necesidad, punto número uno, y punto número dos, que hacerle ver cuáles son las áreas de oportunidad que pueda llegar a tener él como empresa. Mm, Como agencia no te contratan porque a veces les resultamos muy caros, ¿no? Hablando de una pyme, hablando de, pues, una microempresa, ¿no? claro, Y empiezan a contratar, pero no se dan cuenta que la rotación les está saliendo más costosa exacto, que contratarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, a lo mejor con que nos contraten una vez para un perfil, podríamos darle una cierta orientación, porque nosotros tenemos conocimientos en el mercado. Eh, la empresa se casa con lo que ellos tienen. Entonces, un ejemplo, ¿no? Yéndome, no necesariamente al área de ventas, pero yéndome a un sector más operativo. A veces en zonas industriales, estos perfiles son, de por sí, por su naturaleza, son volátiles. O sea, en un día lo puedo tener y a las horas ya no, ¿ok? Entonces, estos perfiles hasta por 50 pesos más o por estas prestaciones que les mencionaba que muchas veces no se dan, se va a mover. ¿Por qué? Porque él va a buscar su beneficio. claro, Entonces, si yo estoy viendo que a lo mejor donde yo estoy es una zona industrial donde hay 20,000 empresas y en todas estoy compitiendo, pues yo me quedo con lo mío. La verdad es que las empresas no les interesa investigar cuánto está ganando el de enfrente, cuánto está ganando el de al lado, o el de atrás. Y nosotros sí lo hacemos con la finalidad de que ustedes puedan ver cómo está su competencia alrededor o cómo está su competencia en su giro y tengamos una retención aún mayor. ¿Ok? Entonces, creo que esos son como los puntos más focales en los cuales eh, tenemos nosotros como consultores adaptarnos a cada empresa. Mi función no va a ser necesariamente venderte, sino hacerte ver las áreas de oportunidad que tienen, porque realmente eso es una consultoría. Más allá de un reclutamiento que es el que me estás contratando, creo que es importante que entiendas a nivel consultoría qué es lo que está sucediendo dentro de tu empresa. Entonces, pues, esos son como los motivos por los cuales a veces no nos contratan,
Y muchas otras veces es porque no tienen un área de recursos humanos institucionalizada y también no les hacen ver la importancia del personal dentro y fuera de la empresa. Claro, sí, así es. Es personalmente, creo que por ahí en alguna entrevista que coincidimos con un cliente, tú y yo, este, a la hora de estar ayudándoles como a tener claridad, de lo que ellos estaban buscando, pues creo que ellos, no sé si tú lo notaste en la última en la que coincidimos, que de pronto como que ellos dijeron: "Ah, okey, creo que lo que estoy pidiendo es demasiado comparado con lo que yo estoy ofreciendo", ¿no? Y me parece que en este punto, cuando estamos buscando formar equipos de alto rendimiento, eh, es muy importante tener claridad, tanto de lo que yo tengo para ofrecer, para saber qué es lo que puedo obtener, qué tipo de personas pueden llegar a nosotros, ¿no? Acá nos están poniendo una pregunta. Dice, ¿qué tan accesibles deberíamos de ser con los permisos? Considero que las nuevas generaciones desean atender sus temas personales en horarios laborales. Sí, me ha pasado, Elizabeth, lo he visto, así que sabemos de lo que hablas. La diferencia generacional que percibo es que las antiguas generaciones compensaban esos tiempos y lograban las metas en tiempo. Actualmente eso de lograrlo en tiempo se ha perdido porque para los nuevos colaboradores respetar sus temas personales es una prestación indispensable. Totalmente, pues aquí la experta que nos diga. Sí, sí, te entiendo por completo, Elizabeth. Es correcto, aquí tendríamos que revisar cuál es la necesidad personal que tiene. Digo, desconozco, Elizabeth, cuál sea como tu puesto o tu posición. Si mal no recuerdo, creo que eres de manufactura. Creo que dijo administración. ¿Administración? Ok, Ujú. perfecto. Dentro de esas necesidades, puede ser que no es que se lo des como, perdón, como prestación, pero sí llegar a un punto de saber qué es lo que le pasa. Justo esto hablaba con el tema del vínculo interpersonal que tenemos con nuestros trabajadores. Con una plática, tú te puedes dar cuenta de todas las necesidades que tenga la persona y con eso vas a trabajar. Te voy a poner, no sé, un ejemplo, ¿no? Que suele pasar mucho en generaciones jóvenes. La persona terminó con su pareja, ¿no? Entonces, al terminar con la pareja, baja su productividad, baja su nivel de atención, se está dedicando más a estar en el celular, a escuchar música depresiva, lo que gustes y mandes. Con una plática donde funjas como su amiga y como su jefa o como la responsable de, creo que podrías sacar muchas cosas. Por ejemplo, platicas con ella, oye, te he notado que has tenido ciertas actitudes, pues te están perjudicando. Y ahí vamos a entrar con un tema psicológico que creo que hasta como papás los llegamos a hacer. Entendemos, ahora empoderamos a la persona. ¿A qué me refiero con esto? Tú eras muy buena y ahora estás yéndote hacia abajo. Entonces, a mí me gustaría entender qué te pasa. ¿Por qué? Porque obviamente entiendo tu necesidad, pero yo también tengo que entender la mía como empresa, ¿no? Claro, Entonces, eh, te veo cabizbaja, tú eras de las mejores o tenías muy bien esto, no sé, una adulación. Entonces, me gustaría saber qué es lo que está pasando con la finalidad de poderte ayudar, porque si no rindes en el trabajo, te va a perjudicar, tú que eres muy buena. Tú que actualmente, haces esto y esto, pues, o sea, por productividad, mira a tal persona y juguemos con las habilidades que vemos que tiene esta persona. Si es una persona competitiva, pues dile: "Mira, ya hasta te está alcanzando tal persona y no puede ser eso posible si tú eras la mejor".
O sea, hay que aprender a trabajar a la gente, porque efectivamente los millennials, que pues también soy yo, pero yo estoy acostumbrada a lo anterior, eh, nos interesa mucho el cómo nos sentimos. Y cuando vemos que la empresa se interesa por lo que me está pasando, a mí me va a interesar generar este compromiso, a lo mejor no con la empresa, pero sí con la persona. Y aquí Sí, tendríamos que adaptar el liderazgo dependiendo a cada posición que se tenga, porque también no es lo mismo el liderazgo que debe de tener una persona a nivel administrativo a una persona a nivel operativo. Son cosas completamente diferentes. totalmente. Son estilos de liderazgo distintos que debe emplear uno. Así es. Gracias, Alexa. Los demás que vayan teniendo alguna pregunta en específico la pueden poner aquí en el chat para que Alexa nos ayude. Eh, Otra de las preguntas que nos pusieron, Alexa, en las redes sociales es, eh, como líderes, ¿cómo podemos desde nuestra posición apoyar a que los nuevos integrantes se fidelicen y nos den resultados en menos tiempo? Porque, claro, nosotros, y más cuando uno se apoya en la contratación de alguna agencia, como en el caso de ustedes, o incluso aún sin que haya habido ese desembolso económico, eh, uno quiere ver el retorno de la inversión en poco tiempo, ¿no? Uno quisiera tener, decía un cliente, una persona plug and play, ¿no? O sea, la conecto y empieza a funcionar ya. Entonces, uno quisiera eso, obviamente, tenemos que entender que hay una curva de aprendizaje, pero desde nuestra posición de liderazgo, ¿cómo podemos hacer que estas personas sean productivas en menor tiempo para que sea redituable para el equipo y para nuestra empresa? Generando un sentido de pertenencia. No sé si han visto que actualmente muchas empresas nuevas, jóvenes, lo que están haciendo es ¿Regalándoles pizza? más allá de regalándoles pizza, Ah, desde es el día broma. uno les dan la bienvenida, ¿no? Es como Sí, punto importante. No es lo mismo que llegue alguien y les diga, mira, mucho gusto, te presento a fulanita, sutanito, perenganito. Ellos van a ser tu equipo de trabajo, ellos van a convivir contigo, lo que tú gustes y necesites, estamos para apoyarte, no uno, sino todos. Empiezas desde ahí, desde ese día uno empiezas a generar un sentido de pertenencia, que no es lo mm, mismo que llega la persona y órale, ahí está tu lugar y ponte a trabajar. sí, totalmente. Entonces, no, si yo hago eso, la persona va a decir, pues, ¿dónde vine a caer? Si no le Claro. interesa ni siquiera darle la bienvenida, pues entonces, ¿qué me puedo esperar cuando me enferme? ¿Qué me puedo esperar si un día doy los mejores resultados? Ese es otro ejemplo de fidelización y no lo felicito por haber llegado. Más allá de una pizza, más allá de que, claro, claro que sí es redituable, claro que sí es bienvenida. Sin embargo, no solamente tener ese reconocimiento a lo mejor económico o substancial, sino también tener ese reconocimiento personal. Ahí genero un sentido de pertenencia completamente diferente, más personalizado, más compromiso. Okey, muchas gracias. Y entonces, ¿qué, digamos, viendo el panorama de prepararnos para cuando estamos ingresando un nuevo colaborador que tenemos la esperanza o la necesidad de que esta persona eh, sea útil para el equipo de trabajo? ¿Qué deberíamos de tener preparado nosotros, en nuestro grupo de trabajo como líderes para ese nuevo ingreso? Supongamos que no tengo un área de recursos humanos, y tengo una agencia que me apoya como tú. em, ¿Qué debería de tener yo preparado? Que a lo mejor un área de recursos humanos lo contempla, como algo evidente, como tú dices, este saludo, esta bienvenida, pero si yo no tengo esa área de recursos humanos, ¿qué sí debería de contemplar para que esta persona cuando ingrese, eh, se sienta a gusto, que empiece yo a hacer
a tener esas buenas prácticas con los colaboradores. En este sentido, el tema de la bienvenida no es tan necesaria del área de recursos humanos. Creo que de Mm, donde sí es necesaria es de su equipo de trabajo. Es decir, yo prepararía a los supervisores, a los líderes de estas personas, porque todos, independientemente de la posición que sea, vamos a tener un jefe, ¿no? Si es en líneas de producción, pues va a ser un supervisor. Si es en un área de finanzas, pues a lo mejor voy a tener un gerente, un director, no lo sé. Pero creo que es importante que sí se genere este vínculo y que sí al menos les digan, cada que ingrese un colaborador, le tienen que dar la bienvenida. No necesitan pompones, no necesitas mariachi, no necesitas nada de eso. Lo que sí necesitas es decirle mucho gusto, yo soy Sutanita, te damos la bienvenida a partir de hoy, vas a trabajar con nosotros. Nos alegra mucho que estés aquí porque eres el perfil que buscábamos. O sea, juguemos con las necesidades de la persona, ¿no? Eh, este va a ser tu lugar o vas a trabajar con este equipo de trabajo, ¿no? Hablando también en el área de ventas, que creo que es muy importante, eh, entender que la persona pueda ser adaptable al producto, o sea, sí es importante mucho su experiencia, porque muchas veces me ha tocado, específicamente en el área de ventas, que quieren contratar a una persona con un sueldo pequeño para desarrollarlos. Si los vamos a desarrollar, tengamos el tiempo suficiente para desarrollarlos. totalmente, Porque una cosa es decir, lo voy a desarrollar 2, 3 días, una semana y adiós. Eso no es desarrollar. Eso es acompañar. Y lo acompañas durante un tiempo determinado. Una persona que vas a desarrollar, tú mismo le das la apertura a decirle, cuando necesites algo, me preguntas, pero muchas veces es así de, ay, pues ya te lo había dado en la capacitación, ¿no te quedó claro? No tratemos a la gente como tonta, porque justamente si estás hablando de desarrollar, tenemos que tener la paciencia suficiente para que nos pregunten 20,000 veces las cosas, los procedimientos, los manuales o inclusive alguna información técnica, porque sí, a lo mejor hablando, por ejemplo, en el tema de manufactura, puedo tener conocimiento, no sé, en máquinas, pero mis precios no son los mismos a la empresa donde trabajó esta persona el día de ayer, el día de antier. Son completamente diferentes y no se aprenden cosas de la noche a la mañana. Entonces, también tengamos esa paciencia suficiente si van a pensar en desarrollar a un equipo de trabajo. Ahora, también, aunque tenga la experiencia, como les comenté, tiene una curva de aprendizaje también, claro. porque volvemos a lo mismo. No todas las empresas se manejan de la misma manera y no todas las empresas tienen la misma cultura. Entonces, hay que adentrarlo a nuestra cultura. ¿Para qué? Para que esta persona pueda hacer, ponte la camiseta y posteriormente él pueda dar lo mejor o el plus que se tenga. Exacto. Sí, sí, tienes toda la razón. En algún momento me decía un cliente, me decía: "Es que Kenia, dice, ya tiene más de 3 meses y no me da las ventas que necesito. El tiempo normal es de 3 meses". Y le decía yo: "Bueno, sí, es lo que normalmente una agencia te cubre, una garantía, ¿no? Pero esa agencia contempla muchos aspectos para cubrir esa garantía. Contempla que tú ya tienes, procedimientos de integración, que si en el caso de un vendedor, a lo mejor hasta una cartera, aunque sea pequeña, de clientes tiene, que ya tienes una capacitación del producto, que el colaborador sabe en qué tipo de empresa está. Pero si tú no proporcionas todas esas herramientas, las herramientas y el conocimiento necesario para que la persona empiece a tener el resultado que estás buscando, pues es muchísimo más difícil y más tardado que tengas ese resultado, ¿no? O sea, esos 3 meses suelen ser estimados cuando tú ya tienes todo organizado para que ese nuevo colaborador entre y empiece a integrarse, ¿no? Pero cuando no tienes esto, pues hay que tomar en cuenta que puede tomar un mayor tiempo. Em, Otra de las preguntas que nos ponían es, vi que entraron algunos apenas
Les platico rápidamente, no es una plática como tal estructurada, sino Alexa la convencimos para que nos viniera a regalar una asesoría para nuestros clientes y algunos sé que ya nos conocen, otros sé que son nuevos, pero pueden ir poniendo, si ustedes no dejaron sus preguntas en redes sociales, en nuestras redes sociales para que Alexa las respondiera, pueden ponerlas en el chat, ¿ok? Otra de las preguntas que nos pusieron, Alexa, ya casi vamos a terminar, es, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves, eh, por los cuales se pierde el talento? Dicen por ahí que, y más con las nuevas generaciones, dicen por ahí que la gente ya no renuncia al empleo, ¿no? Sino renuncia a los líderes que tiene. Pero tú, desde tu experiencia, porque tú estás aquí 24 horas del día, casi, casi, sé el compromiso tan grande que tienes en este rubro. ¿Qué es lo que tú ves? Además de que eres muy profesional, o sea, me ha tocado ver que no nada más haces la contratación, sino todavía le hablas al candidato a ver por qué te fuiste, qué pasó, y todavía le das retroalimentación al cliente de qué necesita cambiar y todo esto. ¿Qué es lo que tú has notado que son los errores más comunes por las que el talento se va? La gente de verdadero talento, no llamemos talento a todos, sino los que realmente son un talento que uno dice, este tipo de personas quisiera nunca perderlos, pero tú ¿por qué sientes o por qué has visto de por qué se van? Una de ellas es efectivamente porque no tienen buenos líderes, no se sienten valorados, no se sienten parte de la empresa y pues obviamente se termina convirtiendo en una fuga. Otro aspecto que me ha tocado, efectivamente, en temas de salida, es que a lo mejor, y esto va de las dos partes, ¿eh? No se le entregaron los manuales necesarios para entender su posición y pues cada uno vio, o vio el trabajador y o vio el líder que lo sabía. Mm, ¿No? No se le establecieron reglas claras desde un inicio de cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que ser, todo. Todo, por eso es muy importante generar este sentido de pertenencia desde el día uno. ¿Para claro. qué? Para presentarles, para decirles, mira, este es tu trabajo, este es tu lugar. Aquí, Mm, reglas claras, ¿eh? Aquí se trabaja de la siguiente manera, así, así, así y así. Todo eso no se dice, se va obviando, exacto. se va viendo. Y llega un punto en el que dice, es que a mí no me dijeron esto. Mm, O al revés, es que yo vi esto, quise ser participativa en esto porque creo que puede tener otro potencial y no aceptaron mi propuesta, ¿no? Ese es otro punto, que es a la inversa. Ahí no vio porque a lo mejor es algo que vio operativamente, porque ese es otro punto. Recordemos que las cadenas más bajas son quienes más experiencia van a tener. Sí tenemos líderes, sí tenemos todo, pero quien nos da la carnita para ir modificando procesos es el área operativa, de todos los mm, niveles, ¿eh? De todas, no nada más de ventas. Un operador que trabaja, no sé, un ejemplo, con rebabas, vas a ver todavía más porque con un cierto determinado periodo los materiales cambian. Y sí, a lo mejor el líder puede tener los conocimientos técnicos, pero no sabe el moldeo que está trabajando la otra persona. Entonces, la carnita realmente, o los que más deberían de importarnos en toda la cadena, digo todos, pero más el área que trabaja a niveles más bajos porque son aparte los que más nos cuestan, los que más fácil se van, ¿ok? Entonces, regresando nuevamente, si no se les entrega un manual o se obvia dentro de los procesos o se obvia dentro del conocimiento y no existe este acompañamiento, ese es uno de los grandes errores por el cual la gente se va. O bien, otro punto que me ha tocado escuchar, ¿no? Es que me dijeron, no sé, un ejemplo, ¿no? Me voy a ir a un sueldo, 12,000 pesos, un ejemplo. Y de esos 12,000, le prometieron en la entrevista, porque ni siquiera nosotros, sino le prometieron en la entrevista que dependiendo a su aprendizaje, porque la veían que era una candidata muy buena y que a lo mejor en su momento ganaba más y todo eso, le dijeron que a 3 meses, si veían que le estaba poniendo ganas, le iban a aumentar el sueldo.
Esta persona le echó todas las ganas, le echó todos los kilos, llegó a las metas, llegó a lo que se tenía propuesto por la empresa, llegan los 3 meses y ni siquiera hay una plática de decir, ahorita no te lo puedo subir, pero sigue en pie el tema de tu aumento. Así es, exacto. Y no se los da. Entonces la gente dice, esta empresa no cumple, porque me dijeron que en determinado periodo me lo iban a dar, ya pasaron y tampoco han tenido ni la delicadeza de sentarse conmigo a decirme tales cosas, ¿no? Entonces, estos son como los temas que podemos llegar a ver y que muchas veces los doy como retroalimentación dentro del reclutamiento que se va la gente. Y otro punto es que a lo mejor a veces los líderes están tan ensimismados en, obviamente, cosas más grandes que van más a nivel dirección y no se dan cuenta que a lo mejor en un supervisor no está teniendo el liderazgo correcto. Sí, En empresas a nivel línea de producción me ha tocado escuchar muchísimas veces que las operadoras o los operativos se van porque les están mentando la madre, porque les gritan, porque les alzan la voz. Hay gente que sí funciona así, no les voy a decir que no. Hay gente que sí funciona así, pero no es toda. No volvamos a lo mismo, no homologuemos todo porque cada caso es específico. Tratemos de buscar una media para todos y que con eso nos quedemos absolutamente todos. Entonces, cuando yo les digo a estas empresas, oye, es que tu líder, fíjate que está teniendo mucha rotación porque les grita. Y si hablamos de que ya son millennials, uy, ¿cómo les vas a gritar? ¿No? sí, claro, no, es, Y muchas veces los líderes, los gerentes, ni siquiera estaban enterados de que estas cosas sucedían. sí, Entonces, sí tratemos también de involucrarnos en esos temas independientemente al líder al cual yo pertenezca, por decirlo así. Sí tratemos a lo mejor, no sé, una vez al mes de tener estas retroalimentaciones hacia abajo para ir alimentando los movimientos que se tienen que hacer de manera positiva dentro de la empresa. así es. Alexa, te voy a pedir que te muevas un poquito hacia el otro lado. Ahí. Es que están preguntando que cómo te pueden contactar. Entonces, para que puedan tomar captura de pantalla de los datos de Alexa, ya vamos por las últimas preguntas, pero para que puedan tomar captura de su teléfono y puedan contactarla. Este, yo creo que ya. Eso fue para que no estés chueca. Muchas gracias, Alexa. Sí, tienes toda la razón. Es importante establecer un estilo de liderazgo distinto para cada colaborador, ¿no? Y entender cómo es que se debe de adaptar con cada uno de ellos. Eh, si yo tuviera algo que me ha tocado con algunas empresas ya más grandes que me toca asesorar, eh, algo que a lo que me he enfrentado y que me ha costado trabajo explicarles es por qué yo, si yo tengo un área de recursos humanos, por qué que ya me hace la contratación, no sé, a lo mejor de vendedores, eh, ¿por qué yo debería de contratar una agencia externa, si yo ya tengo a alguien en recursos humanos que me lo puede contratar? Aunque a lo mejor no sea especialista en reclutamiento, pero pues pone un anuncio y él hace las entrevistas y ¿qué diferencia hay? Y te pido que lo expliques tú, porque yo se los explico mucho. Yo he notado, personalmente, yo he notado una gran diferencia cuando contratas una agencia que es especializada en el tipo de perfil que tú estás buscando o en el tipo de reclutamiento que necesitas a cuando lo haces de manera interna, ¿no? Perdón. Ok, ¿por qué nos contrata más o nos deberían de contratar? Un área de recursos humanos no solo es reclutamiento, ¿eh? Son muchas otras cosas más. Y dependiendo a la empresa, porque muchas veces les ponen nóminas, les ponen normas, les ponen Exacto. N cantidad de cosas que efectivamente todas pertenecen al área de recursos humanos,
Y pues obviamente aunque yo tenga un área, no le va a dar la vida para generar temas de rotación, indicadores, normas, porque pues también cada empresa tiene sus normas, ¿no? Políticas, manuales, todo, clima organizacional, todo eso le corresponde a un área de recursos humanos. Y ahora súmale reclutamiento, que creo que es el pan de cada día de todas las empresas. No conozco una empresa que no tenga este reclutamiento, ¿eh? Todas en determinado momento vamos a tener fuga de personal, todas en determinado momento vamos a tener un crecimiento y obviamente si tengo este crecimiento, qué mejor, pues voy a crecer a gente, que eso es muy importante. Acostumbremos a las empresas a que el primero se crezca la gente que se tiene y posteriormente se contrate si veo que las personas no tienen las habilidades necesarias, ¿ok? Para eso hay muchas otras técnicas que también se pueden hacer en una consultora o también su área de recursos humanos lo puede hacer. Por ejemplo, un assessment, ¿no? Si estoy llegando a un, no sé, yéndome al giro de Kenny, ventas, a lo mejor se desocupó mi gerencia de ventas, pero tengo supervisores, hago un assessment con todos los supervisores para saber quién podría ser la mejor cabeza para ellos, ¿no? Y de ahí voy creciendo y me voy a las cadenas más bajas. Eso es lo recomendable. No siempre se pasa porque algunas veces vemos o detectamos que ninguno tiene la habilidad o a veces las mismas personas, porque también las hay que no quieren llegar a ser líderes. Ellos están muy cómodos en la posición en la que está y entonces ahí sí hay que contratar a alguien externo, ¿ok? Entonces, creo que es importante a veces que sí tengan esta segunda mano o esta segunda opción para cuando para sus áreas internas no sea suficiente. Ese es un punto. Y el otro punto es que volvemos a lo mismo. La empresa está ensimismada en lo que le corresponde a ellos como empresa, pero no conocen el mercado. Y nosotros como consultora sí lo conocemos porque no trabajamos con una, sino con N cantidad de empresas. Lo que Claro, nosotros hacemos al momento de que una empresa nos contrata es evaluar el perfil acorde a tu giro. Si tú eres manufactura, te voy a comparar con todas las empresas manufactureras que están en tu zona o que están en la Ciudad de México o digo, ya dependerá muchísimo del perfil que se tenga para poderte decir, ¿sabes qué? Es que posiblemente esta persona se fue porque tú ya no eres competitiva en el mercado. Tú llevas 10 años pagándole una cierta cantidad y si yo me volteo a ver tres empresas, ofrecen lo doble o ofrecen un 20% más o ofrecen más prestaciones y eso no lo sabes porque no le vas a sumar a la empresa a estar haciendo un benchmark de cada posición que tienes. claro, exacto. Sí, y adicionalmente a esto, creo que el tiempo en el reclutamiento también cuenta. No nada más en las ventas, sino el tiempo, porque, como decíamos en un inicio, cuando una empresa suele contratar gente cuando ya tienes la urgencia, ¿no? Cuando ya se te fue alguien, ya te renunció, y a veces he visto lugares en donde incluso, la persona avisa de su renuncia, dice: "En un mes me voy, voy a dejar todo ordenado", y empiezan a hacer el reclutamiento una semana antes de que se vaya a ir, ¿no? O hasta que la persona se fue. Entonces, eh, este estilo de trabajo, de estar contratando personas porque te urge, pues a veces hace que tome mucho más tiempo también de lo que se necesita, ¿no? Y algo que he notado en el caso de ustedes y que además es una de las razones por las que me gusta colaborar tanto en proyectos contigo específicamente, es que tienes tanta afluencia de candidatos que las posiciones se logran cubrir muchísimo más rápido. Y eso ayuda muchísimo. Es algo que aún en una empresa que tiene un área de reclutamiento establecida por completo, ¿no? Que un área de recursos humanos, perdón, establecida, pues aún así no tienes la misma afluencia de candidatos, no tienes la misma cantidad de candidatos para entrevistar, ¿no? Entonces Exacto. creo que eso es un gran apoyo también desde mi perspectiva, ¿no? Con los proyectos en los que hemos coincidido.
Es correcto, y muchas veces también, como bien lo comentas, eso ya es más un tema de alcance. A veces el crecimiento también se da a otras ciudades y ustedes no tienen área de recursos humanos en esas ciudades. Entonces, ese alcance que se tiene a nivel consultoría es muchísimo más grande del que se puede llegar a tener a nivel empresa. ¿Por qué? Porque obviamente podemos estar institucionalizados no solamente en Ciudad de México, sino a lo mejor en Guadalajara, en Monterrey y eso, y también entendemos las necesidades de cada una de las zonas, que esa es otra. Eso Cada, que o es sea, cada fundamental. zona es completamente diferente. Yo les podría decir que la zona norte todavía es más cara que la zona centro, y eso que la mayor población de empresas se concentra en la ciudad, ¿eh? O sea, es increíble cómo cambia la mentalidad dependiendo a cada estado. ¿Por Sí, qué? Porque también influye mucho su estilo de vida. exacto. Así es. Sí, sí, en el norte es mucho más, además es más complicado el reclutamiento. O sea, además de todo, no nada más en cuestión de salario, sino el reclutamiento es más complicado y fidelizar a la gente también es otro rollo. Como bien dices, hay que analizar el estilo de vida del lugar, ¿no? Exactamente. Bueno, Alexa, pues a mí eh, me alegra mucho poder haber coincidido en tiempos contigo. Sé que tienes un montón de ocupaciones, sé que la posición que tienes actualmente te deja muy poco tiempo, por eso tuvimos que agendar esta sesión en sábado. Pero te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de responder las preguntas de las personas que nos las mandaron y de los que estuvieron aquí. Va a haber la repetición en redes sociales para los que hayan entrado tarde o cualquier cosa. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de irse? Hablen ahora o callen para siempre. No, estuvo excelente la plática, la verdad, eh, nos abre un panorama muy grande para los que luego tenemos que contratar y Así, conocer realmente al personal. Y sí, lo que mencionabas, cuando uno está en una empresa como asesor, tiene uno que enseñarle a los prospectos, a trabajador, socio, empleado, como le podamos llamar, cuál es su estatus dentro del organigrama, sus obligaciones, sus responsabilidades y sus alcances. Creo que eso se tiene que ver desde, como decías, desde el inicio, para que no haya esas lagunas existenciales en el puesto y que se nos vayan a perder. Gracias, de verdad, excelente. así es, Francisco. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces, nos despedimos aquí. Gracias de nuevo, Alexa, por tu apoyo. Los que necesiten asesoría de Alexa o apoyo en el reclutamiento, algo que me gusta muchísimo de ellos y que yo he encontrado en muy pocas agencias, es que no nada más hacen el reclutamiento, sino es es una asesoría integral. Tienen la parte legal dentro del corporativo, tienen la parte de reclutamiento, tienen la parte de gestión de nóminas. Es integral el apoyo que dan. Y eso te, personalmente lo he visto, es un alivio quitarte de estar contratando una cosa por un lado y ahora necesito que alguien me haga el contrato de reclutamiento de esta posición para esto, necesito que alguien me apoye y estar contratando en distintos lugares. Aquí tienes todo y con gente muy competente. Alexa, si te mueves tantito para que si alguien quiere tomar screenshot de tu teléfono. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen fin de semana y de nuevo muchas gracias a ti, Alexa, por este tiempo que nos ayudaste, que nos hiciste favor de destinarnos. Muchas gracias a ustedes, sobre todo a ti, Kenia, que creo que sí, ya era algo que habíamos platicado anteriormente. No habíamos tenido la fortuna de hacerlo. Yo sé, también conozco completamente tu trabajo, sé que eres muy buena en lo que haces. Eh, Digo, no nada más se queden conmigo, también con ella. Tiene un feeling súper bueno para el tema de ventas.
Y pues muchas gracias a todos ustedes. Estoy para servirles en cualquier duda. Y bueno, obviamente cada caso de cada persona que está aquí con nosotros pues es Sí, completamente diferente. total. Entonces, siéntanse en toda la confianza de, a lo mejor en determinado momento, poderme hacer mención o poderles ayudar desde el día uno que yo conozco personalmente a los clientes. Me gusta entender cuál es la necesidad para saber cómo puedo apoyarlos, porque no es lo mismo solamente ver un tema de reclutamiento y órale, aquí está tu persona, ya no me estés molestando, casi casi, a entender la necesidad, que se tiene y también las carencias, porque también se vale saber qué es lo que nos hace falta y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Exactamente, así es. Hay que entender también contra qué estamos compitiendo y qué sí tenemos a favor y qué no, ¿no? Para saber a qué tipo de personas podemos integrar en nuestro equipo y también qué tanto tenemos que trabajar con ellos a la hora de integrarlos, ¿no? Decía, hay un dicho que dicen, págale a tu gente con cacahuates y vas a tener en poco tiempo monos, ¿no? Entonces, pues hay que entender qué es lo que tenemos para aportar como empresa también a las nuevas generaciones. Hay que tener claro eso porque las nuevas generaciones tienen un punto de vista muy distinto del trabajo, algo que a nosotros a lo mejor no nos pasaba por la mente, pero a ellos sí. Entonces hay que entender qué tipo de pago para ellos es el que les interesa, que no necesariamente es lo económico, y, y y adaptarnos también, ¿no? Bueno, pues dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero sé que tú tienes otros compromisos también, Alexa. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Bye, bye.